Hola, en esta clase se expondrán los conceptos fundamentales de la tomografía en odontología. Estudiaremos el principio por el cual funciona, sus características principales y también sus alcances y limitaciones. En la presente placa podemos observar la comparación entre una imagen obtenida por radiología convencional y una imagen obtenida mediante una tomografía computada. La gran diferencia reside en que una estructura tridimensional mediante radiología convencional es representada en dos dimensiones, mientras que con tomografía computada la imagen se ve representada en los tres planos del espacio. Si tuviéramos que definir qué es una tomografía, podríamos decir que es un estudio de diagnóstico por imágenes que utiliza radiación X y que se caracteriza por obtener imágenes de cortes de un elemento anatómico en los distintos planos, sin la superposición de las estructuras vecinas. Para poder comprender mejor los distintos tipos de tecnologías que son aplicadas a la tomografía, debemos clasificarla. Podemos decir que existen dos grandes grupos, en el cual tenemos por un lado la tomografía convencional, que también puede llegar a recibir el nombre de lineal, y por otro lado tenemos la tomografía computada, la cual se subdivide en dos grupos más. Por un lado tenemos lo que es la tomografía multi-slice, que comúnmente se conoce como TAC, y por el otro lado tenemos la tomografía con BIM. Más allá de cuál sea la tecnología que se utiliza, el principio tomográfico es único para todas ellas. Este principio se basa en una palanca de primer género, en donde la potencia está representada por la película o los receptores en el caso de que sea un tomógrafo computado. La resistencia está representada por el tubo de rayos X y el punto de apoyo es el eje de rotación o fulcro, que es donde nuestro sistema va a ser foco, es decir, donde va a tener que estar posicionado nuestro elemento a estudiar. En la presente diapositiva podemos observar sobre el sector izquierdo cómo con una técnica radiográfica convencional el rayo central atraviesa las distintas estructuras anatómicas y la imagen obtenida es la resultante de la superposición de todas ellas. A la derecha de la imagen podemos observar cómo en el principio tomográfico el rayo central va incidiendo desde distintos ángulos de incidencia, logrando que el eje de fulcro sea siempre nuestro elemento a estudiar. El movimiento hace que todas aquellas estructuras que se encuentran por fuera del eje del fulcro pierdan nitidez, mientras que el elemento anatómico que está en el eje de rotación se ve nítidamente. Esto se logra gracias al movimiento sincrónico y coordinado del tubo de rayos X y la película. La tomografía convencional es un procedimiento en el cual una fuente emisora de rayos X y una película radiográfica se desplazan en sentido horario alrededor del paciente en forma sincrónica para poder obtener un corte tomográfico. Dentro de las características principales de esta técnica podemos destacar que utilizaba películas radiográficas convencionales, las cuales requerían de procesado químico para poder transformar la imagen latente en una imagen real. La imagen obtenida sufría una magnificación que rondaba entre el 20 y 26%. Esa magnificación era conocida por el fabricante del equipo, el cual proveía una grilla que nos permitía superponerla a la imagen y poder hacer una conversión de las mediciones obtenidas
con un cierto grado de exactitud. La zona a estudiar era pequeña, no nos podíamos extender más allá de 4 o 5 cortes, por lo tanto si necesitábamos estudiar un maxilar completo, el estudio se hacía en verdad dificultoso. A la izquierda de la imagen podemos observar una fotografía del primer tomógrafo adquirido por nuestra facultad. Esta tecnología, a medida que fue avanzando, fue incorporando movimientos más complejos. Cuando más complejo era el movimiento, más definición tenía la imagen. El movimiento más complejo que se logró fue el hipocicloidal, y este tomógrafo tenía este tipo de movimiento. Podemos observar una imagen panorámica con unos testigos radiopacos colocados que se utilizan como referencia para posicionar el corte. Alrededor de ella podemos ver 3 cortes paraxiales donde se puede observar los testigos. Fíjense que la nitidez no es tan buena como lo que podemos ver hoy día, pero en su momento era una tecnología revolucionaria y que nos brindó un gran aporte en el diagnóstico. A la izquierda de la pantalla podemos ver un corte paraxial en el sector posterior mandibular, donde podemos observar con bastante definición las corticales óseas y el conducto dentario inferior. A la derecha podemos observar un corte paraxial a nivel de los incisivos superiores, en donde podemos observar la cortical vestibular, la cortical palatina y el piso de la fosa nasal. Para resumir, podríamos decir que esta técnica permite barrer estructuras anatómicas vecinas parcialmente, que utiliza una dosis relativamente baja de radiación, aproximadamente 15 microsievert, y que cuando más complejos son los movimientos que realiza, mayor definición tiene la imagen. Como desventaja, podemos decir que su mayor inconveniente es que produce una magnificación y una gran cantidad de artefactos como consecuencia del movimiento. Si bien esta tecnología se ha visto superada por equipamientos más modernos, sigue siendo de utilidad para zonas de estudios pequeñas. Recuerden que no se pueden hacer más de 4 o 5 cortes. Sirve para poder visualizar estructuras anatómicas críticas vecinas, como pueden ser el piso del seno maxilar, las fosas nasales, el balcón de Fischer o el conducto dentario inferior, y nos permite realizar mediciones de altura y espesor óseo teniendo en cuenta el grado de magnificación que la imagen tiene. La tomografía computada se basa en el mismo principio tomográfico, solamente que la película es reemplazada por un detector, el cual tiene la capacidad de transformar la radiación captada en un impulso eléctrico que es analizado por una computadora, y así puede lograr reconstruir la imagen. Para poder procesar la información, la computadora divide el objeto en una sumatoria de unidades cúbicas que reciben el nombre de voxel. Cada voxel es representado en la imagen por medio de un píxel. El píxel es la representación en 2 dimensiones de una estructura que tiene 3 dimensiones, que es el voxel. Existen distintos tipos de voxel de acuerdo a su conformación. Aquellos que tienen sus 3 lados iguales reciben el nombre de voxel isotrópico, mientras que aquellos que tienen 2 lados iguales y uno distinto reciben el nombre de voxel anisotrópico. El voxel isotrópico tiene mayor definición que el anisotrópico. En la imagen inferior podemos observar un tomógrafo con su camilla
y su gantry o garganta, que es el orificio en donde se introduce al paciente para realizar el estudio. A la derecha podemos observar otra fotografía que fue tomada desde el interior del búnker y a través de la ventana se puede observar al paciente ingresando en el gantry. En el búnker se encuentran dos computadoras, una recibe el nombre de unidad de adquisición y es en donde se almacenan las imágenes que fueron obtenidas. La otra computadora recibe el nombre de unidad de procesado y es en donde se realiza el procesado de las imágenes para obtener los distintos cortes. Podemos decir que el coeficiente de atenuación lineal es la diferencia que existe entre la radiación que se emitió por el tubo y la que llegó a los detectores que se encuentran en el extremo opuesto, siendo el remanente de radiación la que fue absorbida por el paciente. Esta absorción depende del espesor, la densidad y el número atómico de las estructuras que fueron atravesadas por el haz de radiación. La forma de cuantificar el coeficiente de atenuación lineal es por medio de las unidades Hanfield, las cuales son de utilidad en la fase diagnóstica también. Cuando observamos que una estructura presenta un coeficiente de absorción mayor que otra, decimos que es hiperdensa, es decir, que ha absorbido más radiación. Mientras que si dos estructuras presentan una absorción similar, decimos que son isodensas. Y si una estructura presenta un coeficiente de atenuación menor que otra, decimos que es hipodensa. En la fotografía superior podemos observar un tomógrafo de primera generación, creado por Hanfield y McCormack en el año 1971, lo cual les valió el Premio Nobel de Medicina. En la imagen inferior podemos observar un tomógrafo de sexta generación. A modo de conclusión, podríamos decir que la tomografía multi-slice presenta una gran isometría y una gran definición y permite realizar múltiples cortes en los distintos planos del espacio. Como contra, podríamos destacar que el paciente debe estar acostado, que debe entrar dentro del gantry, lo cual puede generar inconvenientes en aquellos pacientes que sufren de claustrofobia. Por otra parte, pacientes que sean muy voluminosos o tengan sobrepeso pueden encontrarse limitados en el uso de esta tecnología. Otra de las contras a tener en cuenta es que utiliza una dosis muy elevada de radiación. Las indicaciones de esta técnica son múltiples, tanto en el área de la odontología como en la medicina. Nos permiten identificar patologías de diversa extensión, podemos determinar altura y espesor óseo, ya que sus imágenes son 1 a 1 y nos permiten visualizar distintas estructuras anatómicas de riesgo quirúrgico. Por otra parte, la tomografía multi-slice tiene una gran ventaja por encima de los otros sistemas, que es que tiene una ventana que nos permite observar tejidos blandos, que en ninguno de los otros sistemas es posible. En la tomografía computada de haz cónico, también conocida con el nombre de CONBIN, a diferencia de la tomografía axial computada, se utiliza un haz de radiación que es cónico, y en vez de utilizar múltiples detectores, se utiliza un detector de pantalla plana. Como podemos ver en esta imagen, el resultado del estudio no es un corte, sino un volumen, a partir del cual, mediante procesos algorítmicos, se obtienen los distintos cortes para poder estudiar. Podemos observar 3 tomógrafos de distintas características y de distintas marcas, pero todos funcionan bajo el mismo principio. Una vez obtenido el volumen, un programa provisto por el fabricante nos permite ir obteniendo los distintos cortes.
En esta imagen podemos observar arriba a la izquierda un corte coronal, arriba a la derecha un corte sagital, abajo a la izquierda un corte axial y abajo a la derecha una reconstrucción 3D. En la pantalla podemos observar distintos tipos de herramientas que nos permiten hacer mediciones, generar nuevos cortes, imprimir la imagen y otras opciones más. Sobre el corte axial que se encuentra arriba a la derecha, podemos trazar una curva que se observa en color verde, que es el corte panorexe, que lo podemos ver abajo a la derecha. A partir de este corte panorexe podemos generar los cortes paraxiales, que son los que se encuentran a la izquierda de la pantalla. Estos cortes paraxiales siempre son perpendiculares al corte panorexe. Arriba a la izquierda podemos observar un corte panorexe, arriba a la derecha una reconstrucción 3D, y en la parte inferior de la imagen podemos observar los cortes paraxiales. Estos programas nos permiten, entre otras cosas, simular la colocación de implantes. Como podemos ver en esta imagen, en la zona del 4.6 se colocó en forma virtual un implante simulando la posición ideal que éste debiera tener. Los tomógrafos con BIM pueden presentar un campo de visión o FOV de distintos tamaños de acuerdo a su complejidad. Cuando más grande es el FOV, más estructuras anatómicas nos permiten ver, pero eso disminuye la calidad de la imagen. Un tomógrafo con un FOV pequeño no nos permite ver grandes estructuras, pero sí nos permite ver con mucha definición. Destaquemos algunas características técnicas. Con respecto al FOV o campo de visión, recuerden que cuando mayor es, nos permite visualizar más estructuras anatómicas, pero perdemos definición. Si el FOV se achica, se gana definición. El tipo de sensores que se utilizan son los mismos que en radiología digital, CCD y CMOS. Con respecto a las de radiación, sabemos que es cónico y que realiza un único giro alrededor del paciente, a diferencia del ATAC, que utiliza un haz de radiación en abanico y realiza múltiples giros. Una vez obtenido el volumen, las imágenes en los distintos cortes se obtienen a partir de reconstrucciones algorítmicas que realiza el software. Existen distintos tipos de protocolos para el procesamiento de las imágenes en función de lo que necesitamos diagnosticar. Siempre debemos acotar el FOV a lo que necesitamos ver, para no irradiar innecesariamente al paciente, y reservar el voxel más pequeño para aquellos casos donde se hace indispensable tener mucha definición, como por ejemplo el diagnóstico de los accidentes endodónticos. Para concluir, podríamos decir que de acuerdo a las características que fuimos viendo, la tomografía con BIM resulta la ideal para odontología, ya que el paciente puede estar parado o sentado. Se utiliza una baja dosis de radiación, podemos visualizar gran cantidad de estructuras anatómicas con mucha definición y, repito, con una dosis baja de radiación, que es lo más importante. Las indicaciones en odontología son cada vez mayores. Comenzó siendo de utilidad casi exclusiva de la implantología, pero hoy día se pueden realizar trazados cefalométricos en 3D, se utiliza constantemente en el diagnóstico endodóntico, se utiliza para cirugía maxilofacial y también para la planificación de cirugías guiadas, ya que permite la realización de impresiones 3D y modelos estereolitográficos. A continuación podrán observar algunas imágenes para evaluar la anatomía normal. Recuerden consultar la bibliografía y si tienen dudas, consulten con sus docentes en forma presencial o a través del campus. Muchas gracias.